Melania Fallas, Max Sequeira, Fabián Alvarado. Rumbo Político. El rumbo para tomar la mejor decisión. La Potente Radio TV. Buenas noches, tengan todas las personas que nos están viendo. Para nosotros es un gusto, acerriceño y acerriceña, llevarles hasta sus hogares el día de hoy, Rumbo Político. Hoy vamos a tener un programa donde nos acompañarán el partido Frente Amplio, representado por don Pablo Macís. Para nosotros es un gusto llevarle este espacio de información para que ustedes, acerriceños, tengan un voto informado en estas elecciones municipales 2024. Les recordamos que el orden de las entrevistas que nosotros como medio de comunicación hemos realizado es precisamente el mismo orden de la papeleta electoral que usted encontrará el día 4 de febrero al momento de votar. Adicional a esto, les recordamos que todos los planes de gobierno de los partidos que están concursando por la alcaldía de la municipalidad de Acerrí se encuentran en nuestra página web para que ustedes los puedan consultar y leer en detenimiento. Asimismo, todas las entrevistas que hemos hecho y realizaremos en los próximos días se encuentran en el Facebook de La Potente Radio TV para que pueda repasarlas. Les agradecemos compartir esta publicación para que todos nos ayudemos a informarnos y hacer un voto consciente en estas elecciones municipales 2024. Asimismo, les solicitamos que de forma muy respetuosa haga llegar las preguntas al candidato del Frente Amplio en el en vivo que en este momento tenemos en la página de Facebook La Potente Radio TV. Y todas las inquietudes que usted tenga sobre cómo va a ser el trabajo si el Frente Amplio llega a la municipalidad de Acerrí serán realizadas en este programa. Le agradecemos mantener el respeto de las mismas. Y bueno, procedemos a iniciar la entrevista del día de hoy. Don Pablo, buenas noches. Muchas gracias por haber aceptado la invitación que le hace La Potente Radio TV para el programa de Rumbo Político. Para nosotros es un placer tenerlo el día de hoy. Bueno, Melania, primero que todo, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos, muy felices de tener esta oportunidad. Sabemos del alcance que tiene este medio de comunicación para los y las acerriceñas y la expectativa que estas entrevistas han generado. Así que nosotros estamos muy contentos y somos los agradecidos por tener la oportunidad de poder compartir con las diferentes comunidades de nuestro cantón nuestras propuestas para nuestro gobierno local. Don Pablo, para nosotros es un gusto, muchas gracias nuevamente y asimismo les recordamos que este programa llega gracias a nuestros patrocinadores Costa Rica Box, Arte Vinil, Costa Rica, Óptica Siglo XXI y M&M Abogados y Notarios. Don Pablo, iniciemos para que las personas conozcan quién es Pablo Macís. Cuéntenos un poco de su trayectoria. Claro. Antes quisiera, Melania, aprovechar un par de segunditos y enviar un saludo muy especial a todas las comunidades que nos están viendo. El cantón de Acerrí no es un pueblo, son muchos pueblos. En cada distrito hay muchas comunidades, hay muchas personas y queremos agradecerles a la gente de La Legua, a la gente de Monterrey, a la gente de San Gabriel, de Vuelta de Jorco, de Tarbaca, de Acerrí, de Salitrillos, de los diferentes barrios y comunidades que nos han recibido, que reciben a mis colegas en las papeletas. Queremos agradecerles mucho por abrirnos la oportunidad e interesarse por la propuesta que el Frente Amplio les trae. Y también quiero saludar de manera muy especial y muy respetuosa a mis colegas, candidatos y candidatas a la alcaldía de esta municipalidad. Son personas habitantes de este cantón, conozco a varios de ellos, sé su trayectoria y del interés genuino que tenemos todos por tratar de proponer soluciones a los problemas y a los desafíos que enfrentamos como cantón y como comunidades. Bueno, ¿quién es Pablo Macís? Yo soy un acerriceño más,
¿verdad? Un poco más de los 60,000 personas que vivimos en este cantón. Nací aquí hace 51 años. Bueno, en realidad en el Hospital Central de San José, en San Juan de Dios, pero he vivido toda mi vida en Acerrí. He vivido y he padecido, voy a decirlo así, y he disfrutado como todos los acerriceños, ¿verdad? De lo maravilloso que se siente ser acerriceño, pero también de los desafíos que tenemos. Mi formación es en educación, particularmente la educación y la formación técnica profesional. Ese es mi campo en el que más me he desarrollado, en el cual he adquirido una gran experiencia por muchísimos años en materia de gestión de centros educativos y de propuestas a nivel nacional, y he creído en la propuesta que me han hecho mis colegas del Frente Amplio de Acerrí, tanto aquí a nivel cantonal como a nivel nacional, y creemos nosotros que lo que estamos proponiendo puede beneficiar mucho a nuestro cantón. Don Pablo, coméntenos un poco por qué decidir estar en el partido del Frente Amplio. Bueno, la educación es, Melania, mi área de formación en la cual me he desarrollado durante mi vida. Eso me ha hecho muy sensible. Quiero contarle que en los últimos 15 años he estado ejerciendo mi labor como director de colegio técnico entre la comunidad de Los Guido, en Desamparados, y Tirrazas, en Curridabat. Y en los últimos 5 años tuve a cargo toda la educación técnica del país, visitando todo el país. Eso me generó una gran sensibilidad respecto a lo social y respecto a la importancia que tiene que todo lo que propongamos sea en función de beneficiar a la mayor cantidad de personas. Que las propuestas que hagamos desde lo público, desde lo político, se hagan pensando que las personas que están atrás tienen que estar adelante. Y eso me hizo acercarme mucho a las causas sociales. Conozco a las personas que durante años han estado liderando movimientos aquí en Acerrí por el Frente Amplio, los conozco de toda la vida, son personas maravillosas. Les he estado colaborando desde hace mucho tiempo, y en esta ocasión, bueno, surgió la posibilidad de proponerme a la candidatura a la alcaldía, la cual acepté con mucho gusto, y me siento muy honrado de poder ser parte de un equipo de gente con mucha sensibilidad social, porque es la única forma que nosotros creemos que un cantón, que los pueblos pueden salir adelante, cuando las propuestas que se hacen en función de todos y de todas, no solo en función de unas cuantas personas. Don Pablo, por lo que le escucho, se ha dedicado a la administración educativa más que todo. ¿Por qué pasar a una administración cantonal? Bueno, déjame decirte, Melania, que tiene mucho en común. La administración en general, en esencia, es gestión. Y la educación en este país, que es la apuesta más importante que como sociedad nosotros hemos acordado, hemos definido, requiere de mucha gestión. Desde el año 2008 hasta el día de hoy, yo he trabajado en el MEP en puestos de dirección de colegios técnicos. Fui director en un colegio técnico en el vocacional de Alajuela, que la gente conoce ya como el Boca. Luego fui director en el José Albertazzi, como explicaba hace un ratito, y ahora en el Vladislao Gámez Solano, en Tirrazas de Curridabat, y recientemente a nivel nacional. Pero antes de eso fui docente. Y la experiencia como educador y como administrador, junto con un grupo de gente en estos centros educativos, me hizo desarrollar capacidades muy importantes de gestión. Guardando las dimensiones, ¿verdad?, porque es tu pregunta, respecto a la gestión a nivel cantonal, la administración sigue siendo efectivamente la misma. Es decir, hay que proponer planes de desarrollo que tienen que estar bien documentados, que tienen que ser desarrollados por las personas, por los actores, es decir, no pueden nacer de 2 o 3 personas, que tienen que ser participativos, que tienen que tener metas, indicadores, tiempos establecidos, que tienen que ser evaluados, y eso nos va a decir en el tiempo si lo que estamos haciendo es lo correcto y cómo lo podemos ir modificando cuando avanzamos. Bueno, todo eso me lo enseñó la administración educativa, y en los últimos 5 años lideré desde el Ministerio de Educación Pública la educación técnica del país, no solo los 153 colegios técnicos que tenemos en la educación pública de este país, incluyendo los 2 que tenemos en nuestro cantón, sino también la gestión que hacemos desde el Ministerio como rector de la educación respecto a los sectores sociales y productivos y políticos para orquestar el país en términos de la formación profesional. Bueno, con esto lo que te quiero decir es que he desarrollado la expertise para eso,
y considero que junto con las personas que me acompañan en la papeleta, que es gente maravillosa, de mucha experiencia, nos sentimos preparados para asumir este reto tan importante y que la sociedad en nuestro cantón demanda. Don Pablo, ¿cómo considera usted que el próximo alcalde o alcaldesa que tengamos en estas elecciones 2024 recibe la municipalidad de Acerrí? Probablemente con los mayores desafíos que se pueda recibir la municipalidad, ¿verdad? Pero los desafíos, Melania, se pueden enfocar también como oportunidades. Voy a decir esto, desde pequeñito yo venía aquí a la Escuela Central de Acerrí, a la Escuela Manuel Hidalgo Mora, caminando desde el barrio Corazón de Jesús, que era donde vivía, ahora vivo por el cementerio, y en aquel tiempo podríamos decir que Acerrí era un pueblito rural, al menos aquí el Distrito Central. En las últimas décadas creció y creció, pero también crecieron los desafíos. Algunos de esos desafíos ya se volvieron endémicos, no los hemos logrado resolver y casi que aprendimos a convivir con ellos. Bueno, yo creo que en los tiempos que corren, con la necesidad urgente de reactivación económica, de que las políticas públicas impacten a todas las personas, sobre todo a las personas que menos posibilidades tienen, con los problemas endémicos que ya estamos sufriendo por muchos años, como el tema del agua, por ejemplo, en los distritos centrales, o el tema del manejo de desechos. Entonces, las personas que asumamos a partir de mayo la alcaldía, me parece que asumiremos con desafíos muy grandes. Pero, como te decía, esos desafíos se convierten en oportunidades. Nunca en la historia hemos tenido en el cantón, ¿verdad?, tantas y tantas personas preparadas en todos los campos de la formación que uno pueda pensar, y tantas personas que también no tengan formación académica, pero que quieren colaborar, y entonces es a la par de ese desafío también la mayor oportunidad para empezar a implementar cambios de fondo. Nosotros no podemos hablar de propuestas inmediatas porque no funciona así. La administración es de planificación y la administración de fondo requiere planes de fondo. Los problemas que tenemos en Acerrí son problemas sistémicos, son estructurales, y las propuestas que hagamos para resolverlos también deben de ser estructurales, es decir, deben de tomar en cuenta ese montón de causas. Así que la tarea que viene no es sencilla, pero es una tarea muy hermosa. Me parece que hay muchísimas personas, he conversado con muchas que nos han dicho, Pablo, y a mis colegas que me acompañan en la papeleta, bueno, nosotros estamos esperando que nos llames para apoyar todo ese trabajo que viene por delante. Entre esos desafíos o oportunidades, como usted lo menciona, don Pablo, si yo le tuviera que decir tres, ¿cuáles para usted serían esos principales tres desafíos o oportunidades que iniciaríamos a trabajar el segundo día después de su nombramiento? Claro, yo diría que desde el primer día. Y el primero de ellos es la planificación, retomar la planificación, ¿verdad? Voy a decir esto porque la planificación es elemental, es base para poder hablar de cualquier propuesta de solución. Si no, nosotros estaríamos básicamente improvisando o planteando, ¿verdad?, lo digo con mucho respeto, propuestas que serían más ocurrencias porque nacen día a día. Es necesario que entremos en un proceso muy rápido, porque tampoco tenemos mucho tiempo, de diagnosticar todas las políticas públicas que actualmente desde la municipalidad se están implementando, los planes reguladores que existen y las propuestas que existan, someterlas a consulta de las diferentes comunidades y empezar a partir de ahí un proceso de planificación que será un proceso de planificación de plazo. Nosotros en nuestro programa, que ya es de acceso público para los y las ciudadanas, queda clarísimo que lo que estamos planteando es una propuesta que se construye en comunidad. Nosotros no creemos en las propuestas mesiánicas, así que no vas a escuchar, Melania, que yo te diga que el alcalde va a resolver este problema o este otro problema o en 2 o en 3 meses, porque eso no es verdad, sino esos problemas ya hubiesen sido resueltos. Bueno, partiendo de esa planificación, creo que hay muchos desafíos que, como digo, se convierten en oportunidades, y 3 de ellos fundamentales para nosotros en los distritos centrales, particularmente Acerrí y Salitrillos, es el tema del agua, del cual todos los candidatos han hablado, porque todo el mundo pregunta, que ya se convirtió en un tema endémico. Y ves qué fregado que es eso, porque cuando las cosas se convierten en endémicas, termina uno aprendiendo a convivir con ellas y de alguna forma consideran que ya son parte de, entonces no tienen solución. Pero no, sí tienen solución. Lo que pasa es que hay que plantearlo a plazo.
Después de ello, ¿verdad? No sé si en segundo lugar o primer lugar, porque todos los temas son importantes, todo lo que tiene que ver con reactivación económica, que es un tema país y es un tema regional, es fundamental. Nuestro cantón está en los últimos lugares de generación de riqueza a nivel país, es decir, es un cantón que no genera la riqueza que se necesita, sin embargo tiene todo el potencial para hacerlo, y esto yo lo ligo con mi experiencia en la formación profesional y en la educación técnica. Cuando hablamos de reactivación económica estamos hablando del mejoramiento de las capacidades, de las competencias, de las habilidades de las personas, para que estas personas puedan enfrentar y puedan aprovechar, mejor dicho, las oportunidades que, por ejemplo, la economía digital nos está abriendo, pero que en Acerrí tenemos enormes brechas entre quienes están formados y pueden aprovecharlas, y, por ejemplo, personas en distritos más alejados que no tienen acceso. Ese es un enorme desafío. Y el otro es el ambiental, que impacta en todo, ¿verdad? El ambiental se deriva luego en problemas del agua, por ejemplo, o en problemas de la productividad, el tema de deforestación, ¿verdad? Y en lo social. Entonces me parece que esos grandes desafíos hay que plantearlos, hay que planificarlos, hay que proyectarlos. Y a partir de ahí, pues hay una serie de tareas, por supuesto, que habrá que tendremos que ir analizando y proponiendo. Entre estos ejes que usted nos explica, analizando su plan de gobierno, se divide o lo dividieron en 6 principales ejes. Así es. El primero, como usted lo indicó, es la planificación de procesos y desarrollo humano. En el plan de gobierno se habla de que ustedes, para realizarlo, indicaron o elaboraron una revisión con información de lo que se tiene actualmente en la Municipalidad de Cerrí. ¿Cómo fue esa recolección de datos? ¿Cuáles fueron las fuentes? Sí, un tanto compleja, ¿verdad? Una de las enormes dificultades que enfrenta nuestro gobierno local, ¿verdad?, es tal vez esta distancia que existe en la sociedad en general y la dificultad de acceso a la información, aunque buena parte de la información es pública, por ejemplo, en la página web de la municipalidad. Alguna información importante, por ejemplo, no está ahí y cuesta conseguirla. Sin embargo, nosotros hicimos un rastreo de información pública a nivel de la municipalidad, pero también a nivel de otras instituciones como la Contraloría General de la República, por ejemplo, o la Procuraduría, que son niveles de la administración a la cual la municipalidad tiene que brindar informes. Y eso nos permitió entender que existen planificaciones ya, por ejemplo, un plan de desarrollo humano a 10 años, ¿verdad?, recientemente planteado, que es un instrumento básico para toda municipalidad. Bueno, Acerrí lo tiene como cantón y es una de las fuentes de información más importantes, porque nosotros consideramos que este instrumento que ya está planteado, que ya está aprobado, habrá que retomarlo, ¿verdad?, habrá que impulsarlo. Hemos notado algunas debilidades en este instrumento que tienen que ver, por ejemplo, con la evaluación en el tiempo, con indicadores de evaluación para saber si estamos avanzando de la forma correcta y en el tiempo correcto, pero me parece que es un instrumento que se puede aprovechar muchísimo, porque además también tuvo fases de consulta con las diferentes comunidades y los diferentes distritos. Entonces ese esfuerzo ya existe. Además, existe, como decía, mucha información pública en nivel central en otras instituciones, que nos dice cómo está el cantón, por ejemplo, en términos de desarrollo humano, por ejemplo, en términos de seguridad ciudadana, ¿verdad?, en términos de delincuencia, ¿verdad?, en términos de servicios de salud. Voy a decir que en la mayoría de esos aspectos nuestro cantón no está en los primeros lugares, ¿verdad? Somos un cantón del área central, ¿verdad?, que sus distritos centrales ven hacia el nivel central del país, pero como otros cantones tienen forma radial, ¿verdad?, la mayor parte del cantón ve hacia la zona rural. Y ahí tenemos unas enormes brechas. Claro que sí, es tan sencillo como estar aquí en Acerrí y luego desplazarse hacia un distrito. Usted siente que está en otro lugar, como que es otro cantón. Y si hay alguien escuchando, los que espero que sí, de la zona más larga de la legua, que le queda más cerca a Parrita, probablemente diga, sí, esto no es Acerrí, este es otro lugar, ¿verdad? Pero sigue siendo Acerrí. Tenemos una responsabilidad con todos ellos y con todas ellas, ¿verdad? Entonces ese me parece que es uno de los grandes desafíos. Y la información nos permite, tener, digamos, datos suficientes para saber
en qué nivel de desarrollo humano estamos y cómo proyectarnos. Efectivamente, nuestro programa está basado en 6 grandes ejes y todos esos ejes, ¿verdad?, están dirigidos hacia el desarrollo humano integral. El primero, que es clave, es la planificación. Nosotros no podemos hablar de ninguna propuesta para este cantón si no la tenemos debidamente planificada, escrita, construida con los actores, no solo los funcionarios municipales, que son claves en esto, por supuesto, pero sino también con todas las personas en las diferentes comunidades. Don Pablo, con respecto a este primer eje de planificación, si yo recuerdo desde la primera vez que yo voté en este cantón a las próximas elecciones del 4 de febrero, la problemática es la misma. Parece que es un tema que traemos arrastrando desde hace años. Efectivamente. En el caso en el que Pablo Macís llegue a la municipalidad en las próximas elecciones, ¿qué plazo, a partir de esa planificación que usted nos habla, cuál sería el plazo de ejecución que tendría usted para, ejemplo, disminución de estas brechas con respecto al distrito central con los distritos más lejanos? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo te agradezco mucho, Melania, que nos la hagas, porque nuestra propuesta, como decía, se basa en la planificación. Eso quiere decir que nuestras propuestas no son mesiánicas. ¿A qué me refiero con eso? El alcalde no va a proponer una solución que en 3 o 4 días se va a resolver, porque los problemas que tenemos son estructurales y, como decía anteriormente, en algunos casos ya se convirtieron en problemas endémicos. Para salir de ahí requerimos propuestas de fondo. Y esa planificación tiene que ver con todas las áreas, con los 6 ejes que están ahí. Desde los problemas estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con infraestructura pública, el tema de manejo de los desechos, el tema del agua, que no es solo una problemática de los distritos centrales, también es de los distritos de las zonas rurales, solo que con otra dimensión, ¿verdad?, en otras condiciones. O, por ejemplo, el tema de vías públicas. Bueno, esos problemas en particular, esos desafíos, requieren planteamientos de mucho más largo plazo, pero hay otros planteamientos que probablemente tengan acciones de impacto mucho más inmediata. Lo que te quiero decir es que nosotros, en términos de 2 a 3 meses, tendremos que tener una planificación lo suficientemente lista para que se proyecte para los siguientes 4 años. Eso es un desafío también, porque nos obligará en el corto plazo hacer consultas a los diferentes sectores, a las diferentes comunidades, en todos los distritos, poderles involucrarlos más. El gobierno local abierto es más que colocar un documento en una página web o publicar algo en una red social, es ejecutar acciones afirmativas para que las personas tengan acceso a la información de la municipalidad, participen en ellas, participen también en el diseño de estas propuestas y a partir de ahí proyectarnos, ¿verdad? Es probable, Melania, que de aquí en 4 años, ¿verdad?, usted esté entrevistando a otros candidatos y candidatas para la alcaldía y sigamos hablando de los problemas del agua o de los desechos. Eso es así, porque las propuestas que hay que hacer son de largo plazo, pero de lo que sí deberíamos de estar hablando en el corto y mediano plazo es que tanto habremos avanzado, por ejemplo, en la solución de esos problemas. Lo que no podría pasar es que estemos haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque eso no es lo que la ciudadanía espera y la ciudadanía quiere un cambio. Nosotros lo que ofrecemos en ese sentido es un cambio sustentado en las comunidades con participación de muchas personas, con una planificación seria y responsable, tomando en cuenta de que nosotros somos un cantón que puede tomar decisiones propias, dada la autonomía que nos da la ley, pero es decir, no estamos aislados. Prácticamente todas las decisiones que tomamos aquí tienen que ver con la institucionalidad del país. Eso implicará un enorme esfuerzo por parte nuestra, con liderazgo desde la municipalidad, para establecer esa relación con el gobierno central, con los entes rectores, y irlos trayendo para acá, los sectores productivos y sociales, e involucrarlos con nuestra planificación, porque los recursos que podemos generar nosotros son insuficientes y los problemas que tenemos son más grandes que esos recursos, o sea que vamos a ocupar el apoyo de muchas personas de aquí y de allá y de muchas instituciones. Hablemos un poco, don Pablo, con respecto a uno de los ejes que ustedes plantean en relación con su plan de gobierno. Habla sobre el eje de todo lo que tiene que ver con el manejo de desechos.
Ahora usted mencionaba la situación del problema de la basura, ¿verdad? Que eso ha sido pues una de las grandes tónicas en este programa con respecto a las inquietudes y en realidad pues la ansiedad que tiene el pueblo de Acerrí con respecto al tema del basurero. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a la problemática actual y cuál sería la solución que usted plantearía? Porque si bien es cierto, su plan de gobierno habla de un manejo de desechos muy guiado a un tema de educación, mientras nosotros a nivel de cantón realizamos esas campañas de educación desde los más pequeños en adelante, se nos fue el tiempo. ¿Cómo ir, además de esas campañas de educación que se plantean en su plan de gobierno, a una solución actual para todo lo que tiene que ver con el problema del EBI? Sí, esa es una pregunta realmente importante, porque ese problema es estructural y también se convirtió en endémico. Bueno, nosotros planteamos que desde la educación, desde lo formal, es decir, desde la educación pública formal, ese es un tema que se tiene que trabajar con niños y luego con jóvenes para que permee más en la conciencia, y esto va a tener efectos de plazo. Muy bien, vos lo decís, o sea, eso no lo vamos no vamos a ver resultados inmediatos, digamos en 1 o en 2 o en 6 meses. También están los programas de formación y educación en las comunidades que son no formales, es decir, que no se desarrollan dentro de la educación pública formal o educación privada formal, sino que tiene que ver con campañas, con las asociaciones de desarrollo, los distritos, ¿verdad? Es decir, la organización civil en sus múltiples manifestaciones. También esto es de fondo. Nosotros hemos estado viendo con atención, ¿verdad? Y aquí no hemos tenido todavía la suficiente información, necesitamos recabar más información de una propuesta que está manejando el gobierno local a través de la figura SPEN, que es, bueno, una figura que nos parece adecuada, es decir, las propuestas público-privadas bien desarrolladas permiten, ¿verdad?, que actores privados impulsen proyectos de desarrollo en materia pública, y particularmente en hay una propuesta que ya ha sido valorada incluso en comisiones de regidores, ya fue aprobada ahí, fue llevada al Consejo Municipal, pero que nos han generado muchas inquietudes en la forma en que se ha planteado. No la figura del SPEN como tal, ¿verdad?, sino la contratación que se está proponiendo a una empresa, una única que participó, ¿verdad?, que pretendería hacer un manejo, ¿verdad?, un aprovechamiento de los residuos, no solo del cantón, sino de otros cantones, y eso podría agravar aún más la situación. Está claro que ningún acerriceño ni ninguna acerriceña quiere más un basurero en este cantón, en ningún distrito, y nosotros tenemos una posición firme en eso de que no lo vamos a permitir. Ahora, actualmente la contratación que existe con la empresa que administra el relleno sanitario, ¿verdad?, en Acerrí, particularmente en el Distrito Central, tiene todavía un tiempo antes de que se extinga ese contrato. Eso nos va a permitir poder explorar otras figuras, analizar lo que está propuesto hasta el momento con la figura también del SPEN, y proponer algunas alternativas de menor plazo, porque ciertamente los temas de educación serán de mayor plazo, para tener algunas soluciones más rápidas. Sin embargo, este no es un asunto que será sencillo. Nosotros pretendemos desde el primer día, en este punto en particular, abrir una mesa de diálogo cantonal con todos los sectores. Hay muchas personas hablando de esto, hay muchas personas con ideas al respecto, porque las he visto donde las escriben, algunas muy interesantes, algunas que básicamente es solucionar el problema ya, pero mucha gente está proponiendo ideas interesantes. Y algo muy importante, este cantón tiene muchos profesionales en diferentes áreas que estamos seguros que tendrían mucho interés en aportar conocimiento para la propuesta de soluciones. Eso sería parte de nuestras tareas en el corto plazo, ¿verdad? No hay mucho, digamos, no queda mucho tiempo por delante, es verdad lo que vos decís. De manera tal que lo que tendrá que proponerse, tiene que proponerse de alguna forma con alguna urgencia. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque un error en una solución de este tipo
podríamos estar generando nosotros un problema adicional al que ya teníamos, que se sostiene por muchos años, sobre todo si hay contrataciones con empresas. Entonces, eso nosotros queremos verlo con muchísimo cuidado. En el caso de ustedes como Frente Amplio, por lo que le escucho, tienen una aprobación al SPEN. El SPEN es una figura, una cosa es el SPEN y otra cosa es la contratación de la empresa esta de origen chino que está participando. El SPEN es una figura, ¿verdad?, que permite esa asociación público-privada que la Contraloría y la Procuraduría han indicado que es la figura que deben de usar los gobiernos locales para este tipo de contrataciones. A nosotros nos parece correcta esa figura. No es la única, y no es la única que vamos a explorar como figura, ¿verdad?, para crear estas alianzas. Eso es una cosa. Otra cosa es la empresa en particular o las empresas en particulares que estarían participando, porque ya esa es la contratación pública, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos muchas dudas de cómo una única empresa participó. Esa empresa recibió un dictamen de mayoría de una comisión con un dictamen firmado solo por 2 regidores, ¿verdad?, y que se exhorta al Consejo Municipal a que se apruebe esa contratación. Cuando solo participa una única empresa, que su representación está al otro lado del mundo, es un único referente, y en el informe que realizó la comisión firmada por 2 regidores, por lo menos no pareciera que se explorara la consulta más allá de esa comisión a nivel técnico, incluso con participación ciudadana. Eso a nosotros nos genera inquietud. Ese punto en particular queremos verlo con mucho cuidado. Sin embargo, la figura del SPEN es una figura adecuada, porque permite entonces que el sector productivo, el sector privado, se una a estos esfuerzos. Conversemos un poco, don Pablo, con respecto al tema, de igual forma, con el SPEN, en el sentido que ya la misma fue adjudicada en este momento. Bajo ese sentido, don Pablo, ¿cuál sería el nuevo rumbo que ustedes tomarían en la alcaldía? Sí, nosotros no tenemos información detallada, ¿verdad?, de exactamente en el nivel procesal en que esa contratación está. Lo que tenemos claro es que recibió dictamen positivo de comisión, fue elevada al Consejo Municipal, y ahí fue aprobada. De ahí viene la otra etapa, que ya es la firma del contrato con la empresa. Sin embargo, en esa negociación se debe de crear, ¿verdad?, una figura entre las 2 partes donde la municipalidad es la accionista mayor con el 51% de las acciones y debe aportar 51 millones de colones para generar ese negocio, y la contraparte 49 millones. Tenemos entendido, pero sin embargo eso no lo tengo muy claro, que ese presupuesto, ¿verdad?, no ha sido contemplado todavía. Eso significaría una dificultad para poder firmar ese contrato. De no haberse firmado todavía ese contrato, nosotros solicitaríamos inmediatamente que no se firme. Además, la figura de la contratación establece en el alcalde o la alcaldesa la representación de la municipalidad para llevar adelante la implementación de esa propuesta. Es decir, es el alcalde o la alcaldesa quien tiene ahí, digamos, la voz cantante y la posibilidad de detener eso. En nuestro caso, el primer día nosotros no procederíamos con esa adjudicación y con esa firma de contrato, y más bien entraríamos en un proceso de revisión. Incluso hay voces ciudadanas, no solo de actores políticos en el Consejo Municipal, sino voces ciudadanas que han estado hablando de plantear recursos de revisión, recursos de apelación y hasta recursos de revocatoria. Habrá que ver en términos legales, procesales, qué de eso procede y qué no. Pero si en una contratación de este tipo, estimada Melania, que tiene que ver con un servicio que va a impactar a muchísimos ciudadanos y muchísimas ciudadanas, no existe plena seguridad de lo que se está haciendo, nuestro deber es hacer un alto, revisar eso, hacerlo público, y hacerlo público, como decía, va más que colocarlo en la página web de la municipalidad, sino es convocar a los sectores que conozcan esto, que se pronuncien con eso, probablemente elevarlo a otros niveles de la administración para que emitan criterios técnicos sobre ese proceso que se ha llevado hasta el momento y luego tomar una decisión, porque este no es
un problema menor de que estamos hablando, y la solución que se tiene que plantear ahí, tenemos que tener total seguridad de que esa es la correcta. Si no, tendríamos dos problemas, el que ya tenemos y el que estamos generando. Y en ese sentido nosotros vamos a ser muy críticos, haríamos un alto en ese proceso y empezaríamos un proceso de revisión. Don Pablo, a mí me gustaría tocar todos los ejes, pero muchas veces el tiempo nos gana. Claro. Vamos a hablar de un punto de su plan de gobierno donde dice mejorar la potabilidad del agua. Hay un tema que a mí me inquieta. Indica planta potabilizadora en el sector de Salitrillos. ¿Por qué centrarse plenamente en el sector de Salitrillos si es un tema a nivel cantonal? Sí, eso es buena pregunta. Y quisiera tener un par de minutos para poderme explicar bien con esto. El tema del agua en el cantón es un problema grande con diferentes manifestaciones. Con esto quiero decir que no es lo mismo la problemática que enfrentan los distritos centrales, Acerrí y Salitrillos y todas las comunidades que están ahí, como el problema que enfrentan los distritos en la zona más rural. Voy a decir así. En las zonas rurales, el problema no es básicamente de cantidad de agua, ¿verdad? Es decir, o de acceso al recurso. En algunos distritos tenemos suficiente acceso al recurso. Ahí, en algunos casos, el problema es de la calidad del servicio. Porque se puede recibir mucha agua, pero si esa agua no es apta para el consumo, para las tareas diarias en las familias, en los hogares, en los negocios, en las empresas, bueno, se convierte en un problema. En los distritos centrales, el problema es aún más dramático porque es de acceso al servicio, es de cantidad de agua y de la calidad. Entonces, ¿qué sucede? Para hablar de los distritos centrales, resolver este problema es mucho más complejo porque no tenemos suficiente líquido disponible en las fuentes que abastecen el nivel central como para que todo el mundo tenga agua todo el día y el agua no haya que quitarla. Yo puedo decir que considero, ¿verdad? Y valoro los esfuerzos que por años ha hecho el gobierno municipal, las autoridades municipales para ir resolviendo ese problema. Cuando yo tenía 9 años, era 1981, y venía a la escuela Manuel Hidalgo Mora, desde mi casa, en Barrio Corazón de Jesús, recuerdo una vez como si fuese hoy, por aquí estoy viendo de frente el Palacio Municipal, que ahí estaban unos ciudadanos en 1981, Melania, con unos carteles. No era la época de las redes sociales ni la internet, con unos carteles hechos a mano que decían nos queremos bañar, ¿verdad? Niños, seguramente tienen mi edad. Es decir, que desde hace 40 años por lo menos yo recuerdo ese problema, pero ese problema viene de más atrás. Así que es muy, muy complejo. ¿Qué sucede? Hemos estado también viendo los esfuerzos y explorando las posibilidades. Salitrillos particularmente está teniendo muchas dificultades de acceso al agua y una posibilidad que se ha explorado y niveles técnicos han validado criterios que una alternativa para Acerrí en los distritos centrales es perforar pozos, es decir, obtener agua de pozos subterráneos. Eso implicaría que ahí tendríamos algunas posibilidades para resolver al menos en acceso al agua, pero esa agua hay que potabilizarla. Y las plantas de tratamiento, de purificación, que tenemos actualmente aquí en el nivel central, no tienen la capacidad suficiente para poder tratar el agua que se requiere, es decir, la cantidad de litros de agua por segundo que se requieren tratar. Una posibilidad que vemos real es instalar una planta purificadora que incluso sea movible, instalarla en el sector de Salitrillos, extraer agua subterránea desde ahí, ¿verdad? Y empezar a bombearla a las comunidades, el agua, pero con calidad, ¿verdad? Porque bombear esa agua para la planta en el distrito central y luego devolverla, ¿verdad? Pareciera ser una alternativa poco viable. Sin embargo, esa es una alternativa, no es la única. En Acerrí durante muchos años se ha hablado incluso de la posibilidad de que desde el nivel central el AIA, ¿verdad? Como rector en la materia, asuma en los distritos centrales el suministro de agua, y eso ha generado también mucha discusión al respecto. Una tiene que ver con el encarecimiento del servicio que eso podría implicar, y otro tiene que ver con la propia capacidad de la IA de decir nosotros podemos suministrar agua a esos distritos tan grandes
porque el agua que se suministraría viene desde el embalse de Orosi y tienen que bombearla. Entonces, son digamos que panoramas complejos. Nosotros vemos como una alternativa viable, ¿verdad?, establecer ahí una planta de tratamiento, de purificación de agua, portátil, movible, que luego pueda ser llevada a otros lados, explorar pozos. Ya existen algunos estudios para eso, entiendo que varios de esos en propiedad de la propia administración municipal, ¿verdad? Gente desde el sector productivo nos ha dicho, nosotros podemos colaborar con estudios para eso también, es decir, aportar ese criterio técnico, y probablemente ahí tengamos algunas soluciones para ir implementando en el corto plazo. Entre el plan de gobierno que se puede destacar, hay uno de los parámetros que a mi parecer pues llama poderosamente la atención, que es un diseño de ejecución de planes de acción específicos con la participación comunal para la atención de problemas y demandas en comunidades. Cuando se hablan de problemas y demandas, específicamente, ¿a cuáles nos estamos refiriendo? Bueno, a muchísimas. Eso que acabas de decir, Melania, es vital para nosotros. Nosotros creemos en un gobierno local que se proyecta a las comunidades, pero de manera efectiva. Es decir, que convoque a las comunidades a través de las representaciones formales que existen en los distritos o en las representaciones políticas que llegan a la municipalidad, pero también a través de la sociedad civil, es decir, las organizaciones de personas en diferentes áreas. Lo que nosotros proponemos es constantemente, ¿verdad?, los funcionarios municipales y desde la alcaldía estar en las comunidades escuchando todas estas propuestas, porque en las comunidades no solo existen quejas, Melania, existen quejas, claro. Se requiere solucionar un tema de un puente, una calle que requiere asfalto, porque ahí viven personas que tienen alguna discapacidad o problemas de movilidad y no pueden salir, o para que llegue el bus, ¿verdad? O temas, por ejemplo, del deporte y la recreación y la cultura. Y las personas están constantemente hablando de eso, pero lo más importante para nosotros es que a la par de esas demandas, esas personas también proponen soluciones y están muy interesadas en proponer. Lo que se requiere es un gobierno local mucho más abierto. Yo no voy a decir que la municipalidad no haya hecho esfuerzos en eso, a mí me parece que los ha hecho, ¿verdad?, con mayor o menor éxito. Nosotros creemos que eso es una constante diaria del gobierno local. El gobierno local es más que el alcalde, los vicealcaldes y los regidores y los representantes electos por voto popular, y los funcionarios que trabajan en la municipalidad, que por supuesto son clave para ello. El gobierno local es una representación de todos los ciudadanos y las ciudadanas, de todas las personas que viven en un cantón. Esto quiere decir que todas esas personas deben de tener de manera efectiva una oportunidad, no solo para quejarse, sino también para proponer. Y nosotros creemos que en esa propuesta, ¿verdad?, en ese intercambio de opiniones y de propuestas, las personas pueden integrarse muchísimo más. No va a ser posible que todas las soluciones se diseñen desde las oficinas de la municipalidad y que desde esas mismas oficinas, se ejecuten y que desde ahí se solucionen todos los problemas. Si no, eso ya se hubiese resuelto. Eso ha sido un error de gestión durante muchísimos años, no solo en este gobierno local, en esta municipalidad, sino que en todo el país. Lo vemos en las elecciones, ¿verdad? Aparecen figuras que son medias mesiánicas diciendo esto lo voy a resolver, esto yo lo voy a resolver, ¿verdad? Y eso no es verdad. No hay una experiencia en el mundo que nos diga que las cosas se resuelven así. En el mundo, en cualquier país y en nuestro país, donde vemos casos de éxito, las mejores soluciones han surgido a partir de una planificación estratégica muy bien documentada, pero diseñada con participación popular, es decir, de las personas de las comunidades, y que esas mismas personas sean las que la evalúen. Entonces esto trasciende al alcalde, trasciende a los regidores, trasciende a los funcionarios municipales. Nosotros estamos involucrados ahí y a eso nos referimos. Don Pablo, con respecto a esta explicación, hemos visto que a nivel comunal, como se lo dice, hay una brecha a nivel de los distritos lejanos, hay problemas a nivel de infraestructura vial y el pueblo no se siente escuchado. Así es. ¿Qué opinión le merece usted
con respecto a la labor que se ha hecho actualmente en la Municipalidad de Cerrí con esa falta de escucha al pueblo. Bien, yo creo que el gobierno local ha hecho esfuerzos. Yo vivo aquí desde que nací, desde 1972, y recuerdo que la calle donde yo vivía pequeño era una calle de lastre. Se pavimentó después, bueno, y ahora pasan buses por ahí y demás. Es decir, que ha habido, por ejemplo, en esa materia, sus esfuerzos. Sin embargo, el gobierno local, ¿verdad?, abierto a la comunidad, es mucho más allá que decirlo, es decir, es más que algo retórico. Por eso es muy común escuchar en las personas el decir que no se nos escucha, que no se plantean soluciones a nuestros problemas, que no participamos en las propuestas ni en la solución de esos desafíos, ¿verdad? Y es porque de alguna forma, efectivamente, el gobierno local no ha sabido proyectarse. Nosotros consideramos que para que eso sea efectivo, el liderazgo del gobierno local se ejerce desde las comunidades y no desde las oficinas de la municipalidad. Es decir, que en un gobierno del Frente Amplio ustedes verán constantemente el alcalde, a los vicealcaldes, por ejemplo, que somos los que seríamos electos por voto popular, en las comunidades, allá en las zonas más alejadas de la Legua, por ejemplo, o en San Gabriel, o en los barrios de Vuelta de Jorco, y aquí también en nivel central, conversando constantemente con las asociaciones de desarrollo, participando de esas reuniones, escuchando y proponiendo. Eso es un gobierno abierto, activo. En nuestro plan, nosotros planteamos algo adicional de eso, y el que tiene que ver con el gobierno digital. El gobierno digital, que es clave para esto, ¿verdad?, permite avanzar mucho, ¿verdad?, con menos recursos, que es también un gran desafío, los recursos, para que las decisiones y la información lleguen. Nosotros consideramos que el gobierno digital es una gran oportunidad que tiene que explotarse muchísimo más, y lo hemos escrito en nuestro programa, ¿verdad?, a través de plataformas tecnológicas que no sean simplemente una plataforma tecnológica moderna, como lo decimos, que eso es un aspecto, ¿verdad? El otro aspecto tiene que ver con que sea segura, que los y las ciudadanas se sientan confiados de que su información que está ahí, ¿verdad?, está siendo cuidada, que todos los servicios municipales, ¿verdad?, puedan ser accedidos de forma remota. Y lo otro que es súper clave, porque en eso ya veo comentarios, es la accesibilidad. Y la accesibilidad tiene que ver con las brechas entre las personas que tienen mayor alfabetización en el uso de tecnologías y las que menos tienen esa alfabetización, y las personas que tienen mayor acceso a la tecnología, es decir, a las comunicaciones, por ejemplo, la internet de fibra óptica, y las comunidades donde eso no existe, entre las personas que tienen acceso a las tecnologías móviles y las personas que no tienen acceso. En esas áreas nosotros consideramos, ¿verdad?, ese gobierno abierto. Entonces es un gobierno proyectado a la comunidad, planteado desde la comunidad, con participación ciudadana en la propuesta de soluciones, pero también es un gobierno digital. Muy pocos servicios se pueden atender ahora de forma digital. Y don Pablo, perdón que lo interrumpa, pero se me desvió de la pregunta. Ese es el gobierno que Frente Amplio espera en la municipalidad, pero para usted, ¿sí o no, la municipalidad actualmente ha cumplido con el cantón de Acerrí? Bueno, con todo lo que te expliqué, la respuesta la encontrás, ¿verdad? Yo pienso que no, que falta mucho todavía, ¿verdad? Que falta mucho. No voy a dejar de reconocer los esfuerzos, pero que falta muchísimo. Mientras usted vea colas de gente para pagar un recibo del agua aquí, por ejemplo, en el nivel central, ¿verdad?, quiere decir que todavía estamos lejos de todo esto que estoy diciendo. Entonces, efectivamente, falta mucho por hacer. Don Pablo, parte de esa escucha a esas demandas comunales, nosotros hemos creado una sección que se llama Preguntas del Público, que llega gracias a Macrobiótica Universo Natural, Tamal Rico Acerrí, Mr. Pan y Ringgold Food. Así que vamos a pasar por la sección del público para ver qué es lo que quiere el pueblo de Acerrí. Muy bien, adelante, encantado.
Entre la pregunta que tenemos del público nos la hace Mauricio Mora. Nos dice, pregunta, ¿qué plan tiene sobre las carreteras, más que todo sobre la 7600? Por ejemplo, la calle de Auxiliadora, una persona con discapacidad no puede transitar sin peligro. Gracias, Mauricio, por tu pregunta. Una pregunta fundamental. Efectivamente, ese es también un problema serio que estamos enfrentando, y eso es casi que en todo el cantón, ¿verdad? Porque la geografía del cantón que nos permite disfrutar de paisajes maravillosos, bueno, se convierte también, por ejemplo, en un problema cuando de infraestructura pública, carreteras y aceras se trata. Ese es un tema que implica muchísima inversión, y los recursos de la municipalidad probablemente sean insuficientes para eso. Nosotros proponemos, está en nuestro plan de gobierno, que con un liderazgo, ¿verdad?, muy activo desde la municipalidad, en coordinación y articulación con otras instituciones que están relacionadas con el tema, porque, por ejemplo, en Carretera Nacional le corresponde al ente rector, el Ministerio de Obras Públicas, asumir muchísima esa responsabilidad. Nosotros creemos que con una articulación, un acercamiento más efectivo, con propuestas concretas, con planes y con presupuestos definidos, podamos dar solución, no en el corto plazo, pero empezar a dar solución a esos problemas. Otra propuesta tiene que ver como parte de esta solución, el trabajar con las comunidades y hacernos más conscientes todos y todas. He podido ver en lo personal cómo se han hecho esfuerzos en algunas comunidades para tener unas aceras, y luego, por ejemplo, algunos vecinos deciden destruir la acera y hacer una rampa para que entre el carro. Bueno, entonces ya se convierte esa acera en un punto imposible de movilidad para las personas. Y en vista de que las calles de nuestro cantón fueron diseñadas hace muchísimos años, cuando no teníamos pensado que iban a transitar buses por ahí, ahora ver un bus transitar en algunas calles, en María Auxiliadora o en Poás, por ejemplo, que lo veo a diario, bueno, es un milagro que un bus logre pasar por ahí y que día a día no ocurra un accidente. Entonces nuestra propuesta es en función de articulación con la institucionalidad y con otros actores para poder traer recursos a la municipalidad, además de la gestión que le corresponde a la municipalidad por ley ejercer. Don Pablo, tenemos dos preguntas más. Don Wilson Marín nos dice, ¿qué ayudas tiene pensado para Vijagual para ayudar a progresar? Y yo le agregaría a esa pregunta, ¿cómo cortaría usted la brecha entre el Cantón Central entre el Distrito Central y los distritos lejanos? Bueno, La Legua particularmente es el distrito de todo el cantón que tiene menos kilómetros de asfalto. Viendo datos recientes, tiene apenas unos cuantos kilómetros de asfalto. Es decir, todavía en términos, por ejemplo, de vías de comunicación, ese distrito lo tenemos en el siglo XIX. Es increíble que yo diga esto en el siglo XXI, ¿verdad? Pero es así. Si lo vemos, por ejemplo, en términos de desarrollo humano, en términos de empleabilidad en ese distrito particularmente, ¿verdad?, está totalmente atrás. Bueno, nuestra propuesta es acercarnos a esa comunidad en particular, a las representaciones comunales que están ahí, que tienen mucho interés, ir allá, es decir, no que vengan acá, nosotros ir allá, reunirnos con ellos, plantearles nuestras propuestas, escuchar también sus demandas, pero también escuchar sus propuestas, porque muchas de esas soluciones pueden plantearse desde ahí. En algunos casos eso implicará presupuestar recursos, y tendremos entonces que entrar en una dinámica nueva, porque la presupuestación en el nivel municipal es compleja y pasa por el Consejo Municipal, que es de representación política. Ahí tendremos que ejercer mucho liderazgo para poder posicionar que Acerrí es más que este distrito central y Salitrillos, ¿verdad?, que tiene la mayor dinámica económica y social, por supuesto, por el tamaño y por la población, pero que de aquí para allá hay muchas necesidades. Y en función de eso, algunas de las propuestas que se planteen van a requerir irnos a otras instituciones a tratar de traer el recurso que se necesita, porque los desafíos son muy grandes, por ejemplo, en el tema de infraestructura pública, vial. No lo vamos a solucionar tan rápido. Pero bueno, nosotros creemos que esa es la forma. De tercera pregunta tenemos a Ginette Mena Garro. Doña Ginette nos dice,
¿Cuáles son las propuestas en seguridad, tomando en consideración el aumento en la criminalidad e inseguridad en el cantón, específicamente en distritos como San Gabriel, Monterrey, etcétera? Sí, justamente el último informe de desarrollo humano, ¿verdad?, coloca a Cerrí como uno de los cantones que más han retrocedido en seguridad ciudadana. Es verdad. Y bueno, eso es algo que nos aflige a todos, ¿verdad? El país como un todo está enfrentando probablemente el momento más crítico de seguridad ciudadana que recordemos, y nosotros no estamos ajenos a ello. En algún momento, y recuerdo algunos ciudadanos hacernos algunos comentarios que nos decían que debíamos de rescatar los comités vecinales de seguridad, ¿verdad?, que van más en materia preventiva, y que generan esas confianzas entre las personas, porque son personas de los barrios, ¿verdad?, y de los distritos que se conocen y que se acompañan unos a otros, unas a otras, ¿verdad?, y que eso previene mucho. Nosotros estamos en total disposición de retomar esos temas y de conversar con las comunidades, ¿verdad?, y plantear soluciones donde las comunidades participan de manera activa en la prevención de la criminalidad. Pero la criminalidad organizada no se atiende de esa forma, es más compleja. Y sí, nuestro cantón también, ¿verdad? Es decir, a nuestro cantón también han llegado la criminalidad organizada y se ha extendido. Esto va a requerir una coordinación con liderazgo fuerte de la municipalidad, con las instituciones de nivel central, como el Ministerio de Seguridad Pública, que ha manifestado particularmente mucho interés en colaborar con los cantones, porque va a requerir probablemente algunas intervenciones mayores. Es decir, que nosotros debemos propiciar con mucha fuerza desde la municipalidad que la seguridad pública, es decir, las delegaciones y la policía preventiva, tenga más presencia y haya más personas, porque son insuficientes. Probablemente uno pase semanas sin ver, por ejemplo, pasar ahí por el barrio donde uno vive una patrulla y un oficial de fuerza pública. No voy a decir que las personas que trabajan en seguridad pública en Acerrí no hagan su esfuerzo, pero son insuficientes y habrá que hacer un esfuerzo entonces para tener más. Retomando un poquito el plan de gobierno que ustedes presentan con respecto al tema de seguridad, don Pablo, aprovechando la pregunta de doña Ginette, ¿qué opina usted de la Policía Municipal? Bueno, me parece que eso es un recurso que es necesario. Muchos cantones han logrado implementarlo, lo que se conoce como Policía Municipal, y les ha funcionado. Hemos escuchado propuestas de ciudadanos que se nos han acercado y nos han dicho, nosotros quisiésemos que Acerrí también tenga una policía municipal. Eso implica financiarla, eso implica recursos, equipamientos, ¿verdad? No tenemos claridad si los recursos son suficientes para ello, pensamos que no. Entonces, habrá que plantear un plan. ¿Estamos de acuerdo con la posibilidad de que tengamos una policía municipal? Totalmente de acuerdo. Creemos que hay que plantear el proyecto con fuentes de financiamiento concretas, es decir, cómo lo vamos a financiar, cómo lo vamos a sostener. Habrá también que construirlo con participación comunal, con participación técnica, porque una policía municipal tiene que ver con todo el cantón, y ustedes se imaginan lo que es, digamos, un recorrido de policías municipales desde aquí hasta el distrito de La Legua, ahora que hablábamos de La Legua, por ejemplo. Son grandes desplazamientos. Pero me parece que eso es un proyecto que hay que plantear. Nosotros, dentro de nuestros ejes de seguridad ciudadana, vemos eso como una posibilidad que hay que plantear. Pero el proyecto hay que diseñarlo, hay que construirlo, hay que plantearlo, hay que asegurarle financiamiento, esto es fundamental, si no, no dejaría de ser una promesa, ¿verdad?, así como idealizada, que todos queremos, pero que no se va a concretar, y a partir de ahí. Don Pablo, hay una pregunta del público que es de doña Mayuri Saborío Peraza. Doña Mayuri, pues se me adelanta a un tema que a mí me llamó poderosamente la atención en el momento en el que yo le di lectura a su plan de gobierno, que es con respecto al eje número 3, la protección de derechos e igualdad efectiva. Voy a leer la pregunta de doña Mayuri. ¿Qué propuesta en cuanto al tema de las mujeres jefas de hogar que no tienen preparación ni los recursos para sostener a su familia?
Sí, bueno, muchas gracias, doña Mayuri, por esa pregunta. Para nosotros es fundamental en nuestro programa de gobierno, usted puede ver además de los ejes, ¿verdad? En nuestro planteamiento filosófico e ideológico, el Frente Amplio es un partido feminista, porque creemos mucho en la enorme capacidad que tienen las mujeres. En el cantón de Acerrí, la mitad de nuestros habitantes son mujeres, exactamente la mitad, pero exactamente la mitad. Y estudios de OCDE, de CEPAL y de diferentes organismos internacionales nos han dicho que para América Latina la esperanza en desarrollo económico, social y humano está en las mujeres. Así que creemos fuertemente en eso. Nuestra papeleta está compuesta por muchas mujeres lideresas que tienen muchísima experiencia. Definitivamente, desde el gobierno local, nosotros debemos de procurar generar espacios de reactivación económica pensando particularmente en las mujeres. Y en primera instancia están los procesos de capacitación y de formación. Algunos serán formales, desde la educación formal, por ejemplo, los colegios técnicos que tenemos en Acerrí, que ese es un tema que queremos ampliar con más presencia de educación y formación técnica profesional. Pero vendrá acompañado de capacitación allá en las comunidades, no solo aquí a nivel central, para que más personas tengan acceso a formación y que esa formación les permita ser emprendedores, con recursos que la municipalidad pueda facilitar, pero además con otras instituciones del gobierno central, autónomas y con una enorme cantidad de organizaciones no gubernamentales que tienen muchísimo interés y muchísimo compromiso por eso. Además, desde la municipalidad nosotros podemos concursar para fondos no reembolsables en organismos internacionales dirigidos al desarrollo humano, particularmente de poblaciones de mujeres. Así que para nosotros eso es fundamental y créame, doña Mayuri, que será uno de los primeros aspectos que vamos a trabajar y desde ya le invito a que se nos acerque y nos plantee no solo sus desafíos, también sus ideas de cómo podemos hacerlo y estoy seguro que de usted muchísimo vamos a poder aprender. Hay una pregunta muy interesante que nos hace doña María Corrales. En caso de ganar, ¿usted tomaría en cuenta algún punto de los otros partidos de sus planes de gobierno? Muchas gracias, doña María, por su pregunta. Claro que sí, claro que sí. Nosotros hemos estado leyendo los programas de gobierno de más partidos, algunos son más extensos, otros son un poquito más cortos. En la mayoría de los desafíos coincidimos, porque los desafíos los tenemos por delante todos, es decir, no los podemos obviar. Donde tenemos diferencias en el enfoque y en el abordaje de esos desafíos. En algunos casos las propuestas vienen siendo más como propuestas un tanto mesiánicas, ¿verdad? De que nosotros vamos a resolver eso en 2 meses. Nosotros no creemos en esa forma. Nuestro abordaje, como lo he explicado ampliamente durante todo este rato, es desde lo comunal. Pero por supuesto, nosotros tomaremos en cuenta todas las propuestas, haremos una revisión y también estaremos convocando desde el primer día a las diferentes fuerzas políticas. Melania, al día siguiente de las elecciones, los acerriceños y acerriceñas seguimos siendo acerriceños y acerriceños. Los problemas no se habrán resuelto, ¿verdad? Lo que tendremos ese día es esperanza de que en un gobierno de Frente Amplio en Acerrí iniciaremos un trabajo con todos y todas para resolverlos. Entonces, este proceso electoral y lo que ocurre el domingo 4 de febrero tiene que servir para unirnos a todos y a todas, porque al día siguiente quien quede electo o electa y la propuesta que quede electa, bueno, tendrá por delante una enorme responsabilidad, pero todos los demás tendrán la responsabilidad de apoyarnos, si es el caso del Frente Amplio, y si es otra opción que escogen los ciudadanos y ciudadanas de Acerrí, nos corresponde también apoyar, porque el gobierno local es de todos y de todas, así que habrá mucho que hacer. Por supuesto que las propuestas en esos planes de gobierno serán tomadas en cuenta y nosotros invitamos a las demás fuerzas políticas, que son personas de muchísima experiencia, a que revisen nuestro plan y se apropien de esas ideas que las hemos escrito para la comunidad y no solo para nosotros. Don Pablo, vamos a continuar con la siguiente sección que llega gracias al restaurante El Buen Café, GRC Soluciones Integrales y Explosive Defensa Personal Krav Maga. Vamos con la pregunta potente.
Aquí hay una tómbola, don Pablo, con preguntas seleccionadas. Es un trabajo que ha realizado la radio, donde varias personas han hecho llegar la pregunta. Hay de todas las áreas y voy a proceder para revolverla un poquito y que usted escoja su pregunta. Muy bien. Bueno. Si gusta, me la regala para enseñarla. Yo estoy en la cámara. Vamos a ver. Ok, no podemos acercar la cámara, pero voy a proceder a leerlas. ¿Cuáles son sus planes para el mantenimiento y mejora de las carreras existentes en el cantón de Aserrí, especialmente aquellas que conectan áreas rurales y urbanas? Le regalo la pregunta. Muchas gracias al ciudadano o ciudadana que hizo esta pregunta. Efectivamente es una pregunta potente. Y ya otra ciudadana había preguntado en esta misma línea, ¿verdad? Y efectivamente nuestra propuesta va en acercar a la municipalidad diferentes actores, me refiero instituciones, tanto del gobierno central como descentralizadas de otras áreas, sector productivo, es decir, empresas y ONGs, porque los problemas de infraestructura vial son problemas muy grandes. Todo el país las padece, ¿verdad? Probablemente usted haga esta pregunta, estimado ciudadano o querida ciudadana, a cualquier candidato, alcalde o alcaldesa de los 84 cantones de este país, y es una pregunta potente para cualquiera. Y no es una pregunta que tiene una solución sencilla. Nosotros creemos que aquí lo que habrá que ejercer es un enorme liderazgo por parte nuestra para acercar inversores del nivel público y privado y llevar infraestructura pública a los distritos, sobre todo que más necesitan, que es tan necesario, porque esto es una puerta de entrada para que luego el transporte público mejore, la productividad mejore, el acceso a la educación también y demás. Así que es una pregunta que yo quisiera decirle que tiene solución sencilla. Pues no, ¿verdad? Quiero decirle que es una solución que va a ser sistémica, que tendrá que ver también con mucha participación de todos, pero por supuesto es tal vez de los desafíos que todos los días nos enfrentamos los y las aserriceñas cuando salimos de nuestras casas. Don Pablo, con respecto, para ir finalizando y de forma muy concreta y puntual, si usted mañana, después del 4 de febrero, el Frente Amplio queda como candidato ganador para la municipalidad de Aserrí, ¿qué serían los 2 puntos que usted dice, necesito ya trabajar en esto? Pero nada, no me los tiene que explicar. Dígame los 2 puntos que usted va a trabajar. Primero, una convocatoria abierta e inmediata, ¿verdad?, a todas las fuerzas políticas, sociales, comunales, de todo orden, formal y no formal, estructurada y no, de todo el cantón en todas sus dimensiones, es lo primero. Y de segundo, iniciar una revisión instantánea, inmediata, desde el primer día, de todos los instrumentos de planificación y políticas públicas existentes en la municipalidad para hacer una propuesta a partir de ellos y comunicarlo a toda la comunidad. Don Pablo, para hacer ese análisis y esa acción realidad, lo invito a sus últimos 30 segundos para que usted invite al cantón de Aserrí a votar por usted y que le dé las razones de por qué motivo hay que votar por Pablo Macís. Bueno, estimados y estimadas aserriceños y aserriceñas, vecinos de esta comunidad, de todas estas comunidades, quiero plantear en nombre del Frente Amplio y solicitarles de la manera más respetuosa que el 4 de febrero nos den el voto, tanto en la papeleta de alcaldía, vicealcaldes como de regidores. Este partido está representado por mujeres y hombres súper valiosos, todos aserriceños y aserriceñas, con muchísima experiencia, pero sobre todo con muchísima intención y con muchísimo deseo de hacer lo mejor por esta comunidad. Compartimos, estimados aserriceños y aserriceñas, muchos desafíos, pero creemos que de manera conjunta podemos empezar a plantear soluciones. Más que pedir el voto por el candidato a alcalde, en mi caso Pablo Macís,
nosotros estamos pidiendo el voto por una propuesta, que es la propuesta del Frente Amplio, un partido de visión política social, comprometido con todas las personas, independientemente de su posición dentro de la sociedad, pero sobre todo más comprometido con las personas que menos tienen y que más apoyo requieren. Así que el 4 de febrero invitamos a los acerriceños y acerriceñas y a todos los ciudadanos de este cantón a salir a votar. Las últimas elecciones del padrón electoral, un 30% se presentó a las urnas, es decir, 3 de cada 10 ciudadanos asistieron a votar. Si el cambio que este cantón requiere y que todos los días los y las ciudadanas hacen un clamor por ello, queremos que se dé, la única forma es presentándose a las urnas, si no, entonces dentro de 4 años probablemente estemos hablando de lo mismo. Gracias por escucharnos, los invito a todos y a todas a acceder al Facebook del Frente Amplio Acerrí, descargar nuestra propuesta de programa, criticarla, hacerle sugerencias, hacernos muchos comentarios, invitarnos a sus comunidades a que nos acerquemos, encantados iremos allá, y el 4 de febrero en la noche poder compartir con ustedes una muy buena noticia de que a partir del 5 diremos hay esperanza en nuestro cantón. Gracias por acompañarnos. Don Pablo, para mí ha sido un gusto poder entrevistarlo el día de hoy. Les deseo mucha suerte en las próximas elecciones. Y nosotros, por parte de la potente Radio TV, para las personas, su plan de gobierno ya está colocado en nuestras páginas oficiales para que lo puedan revisar. Asimismo, pues esta entrevista continúa en nuestro muro de Facebook. Don Pablo, buenas noches y para mí ha sido un gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Nosotros somos los agradecidos, encantados de estar con ustedes. Buenas noches. Asimismo, les recordamos a todos los acerriceños que nosotros continuamos con nuestra labor en Rumbo Político. Vamos a continuar con más entrevistas y el día lunes 15 de enero los invito a la entrevista del partido La Unidad Social Cristiana, quien estaremos entrevistando a su candidato a la municipalidad, que sería don Pablo Hidalgo. Asimismo, parte de nuestra función y de llevarle a ustedes en realidad una información totalmente integral, vamos a estar en una entrevista el día 16 de enero con Onda UNED, con todos los temas relativos a la política municipal, asimismo con Alejandra Peraza del Tribunal Supremo de Elecciones el día 18 de enero. Y les recordamos que el día 19 y 20 de enero vamos a tener los debates donde vamos a tener a los candidatos para que entre ellos pues se hagan las preguntas correspondientes y así usted el 4 de febrero tenga un voto sumamente informado y no solo eso, consciente de por quién votar para nuestra municipalidad de Acerrí en este periodo que viene a partir de este año 2024. Le agradecemos su presencia y asimismo les recordamos continuar viendo Rumbo Político y mantenerse totalmente cerca de nosotros para que todo este rumbo hacia las elecciones municipales 2024 hasta el 4 de febrero lo vamos a estar acompañando. Así que para nosotros es un gusto, buenas noches y feliz fin de semana. Hasta luego. Pablo Quesada, Melania Fallas, Max Sequeira, Fabiana Alvarado. Rumbo Político. El rumbo para tomar la mejor decisión. La potente Radio TV.